En la plática de este día de retiro vamos a hablar de la formación de la voluntad, completando de esta manera, con estos puntos, lo que hemos dicho en la plática de formación última que hemos tenido hace unas 3 semanas atrás, donde vimos lo que eran los defectos principales de la voluntad. El trabajo en la voluntad es uno de los trabajos más importantes que debe realizar el ser humano, de manera particular aquellos que están llamados a ejercer un oficio que es de suma responsabilidad. Todo ser humano tiene responsabilidad sobre sus actos y sobre otras cosas, pero evidentemente quienes son dirigentes de algo, y el sacerdote es dirigente, porque tiene que dirigir espiritualmente, hacerse cargo de la parroquia, de las almas, de las cosas y de las personas que Dios le pone en sus manos, tiene que tener una voluntad muy robusta. Por eso, de manera particular, él tiene que trabajar su voluntad y además debe aprender cómo trabajar la voluntad de los demás, porque gran parte de su tarea formativa, él como formador de otros, a través de la dirección espiritual, de la formación de grupos y de la educación de los jóvenes, de los niños, será un trabajo que se centrará sobre este tema, principalmente la formación de la voluntad, más que sobre la formación de las inteligencias, que si bien van paralelas, son trabajos de diversa dificultad. Es mucho más fácil enseñar, ilustrar la inteligencia de otro o la propia, que forjar la voluntad de otro y la voluntad propia, ¿no? Porque incluso en las heridas del pecado original, la herida sobre la voluntad es más seria que la herida sobre la inteligencia, como dice Santo Tomás cuando habla de la necesidad de la gracia. Cuando él pregunta por la necesidad de la gracia para conocer la verdad, y luego sobre la necesidad de la gracia para hacer el bien, él va a señalar justamente esto, que nos resulta más fácil conocer la verdad que vivirla, seguir el bien, esa verdad ya concretada en bienes, lo cual muestra justamente eso, dice él, que la herida sobre la voluntad es más profunda. Bien, sobre el tema de la educación de la voluntad, evidentemente, resumirlo en una sola plática, implica dar solamente algunos principios. Yo voy a dar los principios más generales, ¿no?, que deben tenerse en cuenta. Las cosas por las cuales uno debe comenzar y las cosas por las cuales uno debe seguir ese trabajo. Después, evidentemente, que el poder forjar la propia voluntad implica un trabajo mucho más profundo, mucho más amplio. La primera cosa que uno tiene que tener en cuenta al comenzar el trabajo sobre la formación de la voluntad es que uno debe conocer en qué aspectos nuestra voluntad, o la voluntad de la persona a quien vamos a ayudar, en qué aspectos, falla nuestra voluntad. Es decir, hacer un sondeo lo más amplio y realista posible, de modo tal de hacerse cargo realmente de todos los aspectos en los cuales la voluntad puede fallar. Porque ciertamente la voluntad tiene muchos actos y hay muchas cosas sobre las cuales recae habitualmente nuestra voluntad, y puede ser que tengamos dificultades para unas y no para otras. Y el trabajo tiene que ser bien específico y concreto sobre aquello que a nosotros nos resulta más dificultoso. Por eso, en este pequeño librito que escribí sobre el tema de la educación de la voluntad, de la colección Virtus, comienzo justamente con eso, con
con un sondeo, un pequeño examen, ¿no?, de la voluntad, explicando entonces los distintos tipos de ejercicio de la voluntad y después también algunas ideas para poder hacer ese sondeo, ¿no? Porque puede ser que nuestras fallas estén en distintos campos y al mismo tiempo en diversos campos. Por ejemplo, puede ser que lo que nos falla sea la misma iniciativa. Hay personas que ni siquiera son capaces o les resulta muy difícil el tomar una iniciativa, decidir empezar algo. Pero puede ser que no tengamos problema ahí, y entonces estemos pensando en la voluntad, en dificultad de la voluntad, pensando en que es el tomar iniciativa, y capaz que eso no es nuestro drama, pero sí quizás el de la perseverancia. Capaz que empezar no nos cuesta, y lo que nos cuesta puede ser perseverar. O puede ser que el perseverar inicialmente, al menos mientras las cosas se presentan más o menos bien, no sea tampoco nuestro problema, sino el rehacernos, el reponernos después de las frustraciones necesarias que en toda lucha se da. Porque cuando uno decide empezar a trabajar alguna cosa, empezar a realizar una obra, al comienzo suele uno vencer los obstáculos, pero ciertamente vamos a tener fallas. Somos seres humanos, somos limitados. Entonces, cuando hay muchas personas, esas fallas que empiezan a aparecer son las que lo tiran abajo. Una vez que ven que otra vez me ha pasado, sobre todo si tiene experiencias de ese tipo, ¿no?, de haber fracasado anteriormente o de creer que ha fracasado, el hecho de ver que de vuelta he fallado una otra vez, entonces ahí ya abandona todo, cuando aparecen esas frustraciones. Puede ser que nuestros problemas no se presenten en todos los campos, sino en algunos, es decir, que haya ciertos bienes que no nos motivan suficientemente. Hay personas que cuando se proponen una cosa, si es algo que está dentro de los horizontes que tiene, si él tiene que organizar un campeonato de fútbol, si él tiene que ser el que va a traer el cable de televisión aquí, puede mover cielo y tierra. Pero si tiene que organizar una hora de adoración, no sabe qué hacer, porque no lo motiva. O al revés, quizás si son cosas muy intelectuales, muy espirituales, capaz que eso es lo que le gusta, y si tiene que después hacer jugar a los niños, no sabe cómo hacerlo, o simplemente porque no le interesa. Entonces puede ser que haya campos, y eso tenemos que ver exactamente dónde fallamos. Puede ser también que tengamos voluntad para lo inmediato, pero no para las metas lejanas. Entonces, si nos proponemos una cosa, que sea proponerla, realizarla y alcanzarla, no hay ningún problema. Pero si se trata de algo que solo lo alcanzaré después de meses o años de trabajo, ahí yo quedé bloqueado. No tengo entonces un trabajo, no soy una persona de planes, de ideales, ¿no? Bien, sin este cuadro, que será lo primero que uno tiene que hacer, y he puesto yo más o menos, primero aparecen las distintas tipos de voluntad, y después un pequeño cuestionario para ir viendo exactamente en los distintos ámbitos si fallamos, si no fallamos y de qué manera. Solo al tener este cuadro general, entonces podemos pasar a lo segundo, que es forjarnos una idea bien clara de los problemas concretos de nuestra voluntad. Porque de nada nos sirve conocer la teoría de la voluntad en general, sino conocer la de aquel que vamos a trabajar, o concretamente, si es la nuestra, conocer nuestra voluntad, con sus cualidades y con sus defectos. Viendo esto, entonces uno podrá ver realmente, en primer lugar, cuáles son los defectos o vicios que enferman nuestra voluntad. ¿Cuáles son? ¿O cuál es, si es uno solo? ¿Es la pereza? ¿Es la sedia para lo espiritual? ¿Es la falta de amor por los bienes, por determinados bienes? ¿Es el miedo a la cruz que se encierra en cierto trabajo, en ciertas acciones?
Entonces ahí tenemos, en primer lugar, perfilado qué es lo que, dónde nos duele, si somos poco enamorados de las cosas que debemos hacer, o si son miedos más bien a cansarnos, a tener que sacrificarnos. Entonces, ¿cuáles son los defectos o vicios? Y de ahí entonces también, ¿cuáles son las virtudes que más urgentemente debe trabajar nuestra voluntad si quiere volverse una voluntad férrea? ¿Cuál es? ¿El amor a la cruz? ¿O es más bien la perseverancia? ¿O es vencer las repugnancias? Esto nos va a servir entonces para hacer un plan, por lo menos para poner en un papel todas las cosas que necesitamos, o dónde tenemos que aspirar, qué es lo que hay que arreglar. En tercer lugar, con esto entonces ya podemos pasar a un trabajo que deberá realizarse simultáneamente, en dos planos. El primero es el plano intelectivo-afectivo y el segundo es el plano práctico de la acción. En cuarto lugar, entonces, el primer plano, el plano intelectivo-afectivo. Lo llamo así porque es un trabajo que se realiza sobre los motivos que mueven a la voluntad. Y ese trabajo lo voy a realizar con la inteligencia, pero apuntando justamente, que aquí viene lo importante, a comprometer mi afectividad, comprometer en el buen sentido, ¿no? de hacer que se introduzca en esto toda mi afectividad. Y hablo de afectividad porque no es solo la voluntad, sino también todo el mundo pasional. Decía el psiquiatra tan conocido, Víctor Frank, allí donde hay un objetivo, allí también hay voluntad. Si una persona tiene un objetivo, pero objetivo en el verdadero sentido, o sea, realmente algo que es para él un fin que está buscando, allí surge la voluntad. Entonces, se trata en este plano de trabajar en esto. Entonces, en primer lugar, de identificar un objetivo, un ideal, un fin, y de enamorarse de él. Por eso lo llamo intelectivo, afectivo. Muchas personas trabajan en lo primero, creen tener un ideal, y es simplemente identificarlo intelectualmente, pero no hacen el trabajo de enamorarse con el enamoramiento total de nuestra persona, que no es solamente de la voluntad, sino tratar de que las pasiones se pongan al servicio de esto. Cuando no hacen esto, evidentemente, eso no es un objetivo verdaderamente, no nos mueve. Enamorarse de él significa cargarlo de valor, es decir, hacerlo valioso para mí. En primer lugar, entonces, ponerse una meta. Hay que empezar, ahora no estoy hablando de la meta final de toda nuestra vida, que es Jesucristo, que es la salvación de las almas, que es todo lo que ustedes quieran. Acá se trata de ir a lo concreto y empezar a trabajar nuestra voluntad para adquirir hábitos. Por lo tanto, se trata también de metas donde yo me voy a ejercitar, ponerme una meta concreta, que puede llegar a ser simplemente quizás resumir un libro, como para empezar, digamos, a trabajar la voluntad, que puede ser construir algo, que puede ser para una persona que quiere ser ordenado, el lograr tener una habitación en orden. Tenemos que empezar por dar pequeños pasos. Eso servirá para que uno sepa caminar, y al saber caminar, entonces que eso se pueda transmitir a toda la vida en completo, ¿no? En concreto. Habrá que empezar entonces por metas accesibles, cuya consecución me ayuden a tomar conciencia de que me es posible lograr lo que me propongo.
Hay personas que, queriendo trabajar en la voluntad, comienzan el trabajo sobre metas que son de largo alcance. El tema es que entonces, mientras tanto, no ha conseguido nunca nada en la vida, no está trabajando mal, pero él no ha percibido nunca un logro, porque empezó ya por algo demasiado lejano. Entonces quizá a veces es proponerse algo más cercano, de modo tal que cuando yo lo alcance, yo pueda decir, ¿ves que puedo? ¿Ves que es posible? Y eso alienta a la persona a ponerse otras metas y a ir solidificando esas metas últimas que uno tiene. Porque si veo que lo que me propongo lo puedo alcanzar, siempre con la ayuda de Dios, nunca estamos hablando acá de un trabajo pelagiano, evidentemente, ¿no? Siempre la ayuda de Dios. Entonces, al ir alcanzando pequeños logros, yo puedo ver que aquellos logros que son de largo alcance, con su debido tiempo y con la ayuda de Dios, también los alcanzaré. Es cuestión de perseverar. Entonces, ponerse metas que sean posibles. Estas metas, aunque sean humildes, sin embargo, no deberían estar en la línea de mis gustos. No deberían estar en la línea de mis gustos. Porque ahí entonces yo me confundo. Yo no sé si esto lo conseguí porque de todo modo a mí esto me gusta, sino en la línea de las pequeñas renuncias, donde uno vea que hay una superación, he superado un obstáculo. Si a mí me gusta jugar al fútbol, entonces mi meta es, el próximo domingo voy a jugar mejor que este, está muy bien, y quizás realmente haya trabajado mi voluntad, pero no lo sé si de pronto en realidad lo que pasa que tomo es a lo que me gusta, y se pueden mezclar un montón de motivos humanos, como puede ser el agrado de jugar o los aplausos de los demás porque vean que bien que jugaste, puede un montón de cosas, no lo sé. No sé si creció mi voluntad o en realidad fue simplemente un engaño de mi sensibilidad. Distinto es cuando yo lo que me he propuesto es vencerme en algo. Vencerme en algo. Esas metas que me propongo deben tener ciertas características. Deben ser objetivas y verdaderas. Un problema para el trabajo en la voluntad es la persona que es un idealista, pero en el mal sentido de la palabra, no el que tiene un ideal, sino el que se engaña, el que todo lo hace en abstracto, siempre está esperando cosas óptimas, pero nunca hace nada en concreto. Es un utopista más que un idealista, y de cosas inexistentes. Desea ser un gran misionero y se prepara para ser un gran misionero, pero no prepara el catecismo para el sábado, para cuando va a ser apostolado el sábado, no lo prepara bien. Está esperando entonces estar en China para empezar a ser un gran misionero, cuando en realidad es un misionero cuando voy a atender a los pobres y los atiendo con caridad, sabiendo que no es solamente lo que le estoy dando algo al estómago, sino que con el ejemplo y con mis virtudes esa persona yo la estoy atrayendo a Dios, o estoy perdiendo la oportunidad de atraerla a Dios si no lo hago como corresponde. Y capaz que uno se pasa siempre viviendo en la utopía del día que yo vaya a China y me encuentre un chino pobre y muerto de hambre por la calle, y se le estoy dando de comer a una persona que está muerta de hambre acá. Entonces, tienen que ser cosas objetivas, verdaderas. En segundo lugar, posibles. En tercer lugar, lo más concreto posible. Bien concreta, como les decía, es ordenar y mantener ordenado por un mes, después ya se hizo el hábito y seguirá, mantener ordenado un mes el lugar donde uno guarda la ropa, el escritorio de uno. Es el leer un capítulo del Evangelio todos los días durante un mes y perseverar un mes haciéndolo. Bien concreto. No es leer las obras completas de Aristóteles, es leer un capítulo del Evangelio por día.
O si quieren, una sola frase de latín por día. No proponerse leer toda la obra completa de Cicerón, ojalá algún día lo puedan hacer. Bien concreto. Y decir, bueno, voy a perseverar en esto un mes, 30 días seguidos haciéndolo. Y lo más importante de todo, esas metas tienen que ser convenientes para mí. Y acá viene acá es donde se ejerce todo ese trabajo intelectivo. Convenientes para mí, porque Santo Tomás dice que al hombre, o a la voluntad, no la mueve el bien. El objeto de la voluntad es el bien. Pero no la mueve a la voluntad el bien, sino el bien conveniente para mí. Si no, nosotros al identificar un bien como bien, inmediatamente quedaríamos atrapados en un movimiento, en un dinamismo que no podemos frenar. Y no es así. Porque uno podrá decir, el matrimonio es un bien maravilloso y excelente y un don de Dios, y sin embargo al mismo tiempo decir, pero yo creo que a mí Dios me llama al celibato. Entonces significa que el bien como tal, porque lo veo como un bien, y me alegro en ese bien, pero no me mueve a elegirlo a mí. ¿Y por qué? Porque no lo veo como conveniente para mí, lo veo muy bien y conveniente para otros. A veces a nosotros nos falta este paso, entonces trabajar, hay cosas que la vemos como buenas, pero nos falta hacer el trabajo de ver que es un bien para mí. Conveniente no significa una conveniencia general, sino una especie de necesidad. Debemos ir más allá. Aquellas cosas que yo quiero realizar, las debo meditar, las debo trabajar con mi inteligencia, con mi oración, hasta tratar de que ellas sean indispensables para mí. Aquello que es indispensable para mí, es decir, yo sin esto no puedo estar tranquilo, eso me mueve a realizarlo. Y fíjense que esto que estoy diciendo es lo que nosotros vivimos incluso sobre cosas que son absolutamente superficiales. Vuelvo al ejemplo que puse antes, digamos, que tiene que poner acá, pasar, proyectar el partido, el próximo partido. Nosotros no lo vamos a decir y no lo vamos a confesar, porque nos da vergüenza manifestar también ciertos gustos que consideramos que hay que dejarlos guardados en cuanto a su manifestación. Pero muchos de nosotros consideramos, y quizás todos, ¿no?, consideramos que el ver el próximo partido del Mundial es algo indispensable para nosotros. Por eso vamos a mover cielo y tierra, para terminar antes los exámenes, para no tener que estudiar ese momento, para sacrificar la siesta si juega a la hora de la siesta, un montón de cosas. ¿Y por qué hacemos todo eso? Porque no lo consideramos simplemente como una conveniencia, y es conveniente. No, sin eso, yo me voy a dormir así y no voy a poder dormir, así lo veo. ¿No? Y si es a la hora de la comida, pues dice, no, o comen o ven el partido, no, comer antes no, comer después no, llevarse la comida para el partido no, elijan o ven, o comen, algunos van a decidir ver el partido y no comer. De esa misma manera, muchísimas cosas hacemos nosotros, ¿sí? Casi todo lo que hacemos. Todo lo que nos mueve de esta manera. Entonces, y eso es algo, bueno, ahí surgió de forma espontánea, porque son cosas que son humanamente gustosas. Pero debo hacerlo yo también en otros planos. Cuando yo tengo que hacer una obra, ahí hay todo un trabajo previo. Uno quiere realmente que eso me mueva. Y tengo que hacer todo un trabajo de valoración. Para eso tenemos la cogitativa. Nosotros usamos la cogitativa solamente dejándola a la espontaneidad. Si ella trabaja, mejor. Y si no trabaja, mala suerte. Cuando en realidad nosotros, al usar la inteligencia, estamos poniendo, digamos, también haciendo trabajar todos los sentidos internos. Cuando yo valoro una cosa, la medito, le busco la vuelta, trato de ver todas las razones por las cuales esto es importante y todas las razones por las cuales yo tendría que enamorarme de esto, la cogitativa va cargando de valor ese esquema que forma, ese fantasma
que forma, y por eso lo va presentando como una cosa imprescindible, y de ahí entonces mover espontáneamente a su servicio todas las pasiones que se mueven bajo ese fantasma, bajo esa imagen que ve esa realidad como una realidad necesaria para mí. Aquel que se ha propuesto estudiar chino y que quiere realmente estudiar chino y lo ve, y si de pronto se le empieza a cruzar como que es algo indispensable para él en la vida saber bien chino, porque su ideal es ir a China, y además el ideal de él no es ir a China y estar 3 años en una escuela primaria aprendiendo para terminar después de 3 años recién conociendo lo que conoce un niño al final de la escuela primaria, sino que quiere llegar a China y al año siguiente estar predicando en chino. Esa persona, si lo llega a ver así, entonces que me es indispensable, al término del seminario es probable que sepa chino. Pero si lo vio de esa manera. Tantos ejemplos tenemos en la historia de la Iglesia y en la historia incluso humana, de personas que han sentido ideales incluso muy difíciles, pero de esa manera. Y eso es lo que nosotros, estaba apasionado, ¿sí? Es exactamente esto. Estaba apasionado, es decir, cargó tanto de valor afectivo esa realidad que las pasiones empezaron a dispararse ordenadamente, porque las puso él al servicio. Cuando una cosa, cuando un ideal, cuando una meta está cargada de estos valores, yo la veo como necesaria, como tan amable, como tan buena, entonces justamente eso que es la imagen, ¿no?, encargada de valores que se presenta en nuestra afectividad interior, despierta en nosotros el amor por eso. En segundo lugar, el deseo, porque no lo poseemos, es algo que no tenemos todavía. La esperanza, porque lo vemos como posible. La audacia, porque estamos dispuestos a sacrificar cualquier cosa. Incluso se disparan otras pasiones que también se ponen al servicio. La tristeza de no tenerlo, que también mueve en este sentido, que se empieza a subordinar. La ira frente a las cosas que amenazan contra eso. Por eso destruimos todo lo que se ponga al medio, impidiéndome alcanzar aquello que yo quiero, incluso que son mis defectos, que son mis vicios. Salió todo el mundo pasional. Solo cuando es así, algo se realiza de esa manera. Este es el trabajo, entonces, digo, en el plano intelectivo afectivo, como ven, porque se apunta justamente a cargar de valores aquello que tiene que ser la meta, el objetivo. Al mismo tiempo, simultáneamente, entonces en quinto lugar, señalo, simultáneamente este trabajo que yo lo realizo a través de mis meditaciones, también de mi oración, cuando uno le pide a Dios el enamorarse de esto concreto, cuando lo reza, cuando lo medita, al mismo tiempo que estoy realizando esto en el plano intelectivo afectivo, en el plano práctico, yo ya debo pasar a la práctica. No es un trabajo puramente intelectual y bueno, cuando termine de meditar todo esto, vamos a ir a empezar a hacer la cosa. Eso se hace al mismo tiempo. Es el ejercitarse. Y aquí no hay otro medio que el largarse a realizar estas obras. No hay ninguna posibilidad de aprender a nadar si uno no se mete en el agua. No se aprende a nadar con un manual, leyendo un manual o recibiendo clases teóricas en un pizarrón. Me podrán servir 5 minutos como para que vean más o menos qué es lo que tengo que hacer, pero si después no paso a la práctica, yo por más que me tire con toda la teoría al agua, si no hago pie justo en ese lugar, de acá que intente poner en práctica y me acuerde qué cosas me enseñaron, no voy a ahogar. Entonces más vale que eso se realiza practicando directamente. Lo cual, en la mayoría de los casos, no implica ninguna cosa particular, sino simplemente, bueno, qué es lo que se había propuesto uno y empezar a tratar de hacerlo. Concretar cuántas veces me propongo hacer esto en el día, como es, si uno quiere aprender latín, decir, bueno, voy a una frase por día, memorizarla. Para memorizarla, ¿qué voy a hacer? La voy a leer a la mañana, apenas termina el desayuno, todavía me quedan unos minutos antes de la clase, leo la frase y en cada recreo la repito 14 veces. 14 por 4,
ya tiene un montón, después el recreo de la tarde, 14 más, 14 por 5, y así, y uno evidentemente que una frase por día la aprendió de memoria, o lo que sea. Entonces ir a lo concreto y empezar a practicarlo. En los casos más graves, porque evidentemente que hay casos y casos, hay personas donde realmente tienen un problema de voluntad muy grande, ¿no? Ahí ya es una cosa mucho más seria, más larga de trabajar. En eso simplemente me limito a recomendar una vez más, pues ya lo he hecho otras veces, los libros del padre Irala, Control Cerebral y Emocional. Justamente tiene todos unos capítulos dedicados a las personas que tienen un problema de debilidad de la voluntad muy agravado, incluso casi abulia, y él enseña ahí cómo es que tiene que hacer la persona, incluso hasta llegar, ir a lo más básico, que es hasta tomar conciencia de que mi voluntad es capaz de mover mis miembros, como cuando uno dice, bueno, ahora voy a levantar la mano, después levantar es sentir, como dice él, que mi mano se levanta y por lo tanto, entonces, que mi voluntad es capaz de hacerlo. Y de ahí empezar a tomar confianza realmente de que si soy capaz de hacer eso, puedo ser capaz también de mandarme a caminar y mandar a hacer esto y a dar los pasos y de estar media hora caminando si es el problema que tengo, que ni siquiera soy capaz de perseverar, digamos, todos los días haciendo media hora de caminata, así que me lo mando al médico, lo que sea. Entonces, bueno, ahí les recomiendo directamente para los casos más graves, si son de ustedes o si son de personas a quienes ustedes tengan que ayudar, ahí están bien explicados, es una cosa que tiene sus pasos y más, ¿no? Sí señalo que en todos los casos lo fundamental del trabajo práctico es, como ustedes ya saben por otra parte, el examen, el examinarse de nuestro trabajo. Y el examinarse de forma completa. Este examen tiene que incluir tres cosas. En primer lugar, el examen del fin. El examen del fin. Entonces, ¿qué es lo que me he propuesto? ¿Qué quería lograr? A veces hay personas que ni siquiera saben qué quieren hacer. Entonces, tomarse el tiempo que sea necesario para definir esto, es el tema de los motivos, lo que dije al principio. Segundo lugar, el examen de los medios. ¿Cuáles fueron los medios que me propuse realizar para lograr ese fin? Porque lo que voy a ejecutar son los medios, el fin es una cosa que uno alcanza al final, es el logro. Bueno, ¿y cómo? ¿Qué me había propuesto hacer para alcanzar, no sé, tal virtud? Ese era mi fin, crecer en la humildad. ¿Qué actos concretos me propongo hacer? O, si me estoy examinando al final del día, ¿qué actos me propuse? Me había propuesto hacer tal cosa, tantas veces en el día. Muy bien. Y la tercera, el examen de los hechos. Examen del fin, o recordar el fin, examen de los medios, qué actos concretos me propuse, examen de los actos, de los hechos. ¿Cuántos triunfos obtuve en este orden de cosas? ¿Y por qué funcionó? Porque ahí tengo que tomar experiencia para continuar ese trabajo. Muy bien, ¿lo logré o no lo logré? Lo logré, buenísimo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque elegí bien los momentos, porque hice algo para recordarme, pues si no siempre me olvido. ¿Qué me funcionó? Porque eso hay que tomar experiencia. Y en segundo lugar, los fracasos. Fracasé todas las veces, fracasé solo alguna. ¿Por qué? ¿Por qué? De modo tal de justamente corregir ahí. Como en todas las cosas, este examen, sobre todo si lo hago a la noche o si lo hago a mediodía, va a funcionar adecuadamente si yo en lo que San Ignacio llama el primer tiempo, es decir, ese momento en la mañana donde él llama el primer tiempo del examen, yo sobre todo realizo los dos primeros puntos. En la mañana no puedo examinarme sobre el tercero porque los hechos todavía no los he enfrentado. Pero el examen o el primer punto de la mañana es donde yo pongo el fin
recuerdo cuál es el fin, que eso lo puedo tener incluso escrito ya, y cuáles son los medios concretos que me propongo realizar en ese día. Luego ya a mediodía, si puedo examinarme mejor, si no por lo menos el de la noche, en los casos en los cuales hay personas que les resulta muy dificultoso encontrar un momento. Entonces, a mediodía, digo, y a la noche, o a la noche por lo menos, ahí sí, mirar para atrás, volver a recordar cuál era el fin, cuáles eran los medios para alcanzar ese fin que había propuesto, y cómo los ejecuté y si logré estas dos cosas. Si tuve éxito en esto, o si he fallado, y buscarle las causas, montarle ahí, profundizar y así repetir constantemente, ¿no? Por último menciono una cosa importante, y es en aquello que uno quiera proponerse trabajar, tiene que hacer una lista de cosas innegociables. Si uno quiere trabajar en alguna virtud, si uno quiere trabajar en vencer un vicio, tiene que de entrada ser muy sincero y poner por escrito una lista de distintas cosas con las cuales no va a transigir. Los innegociables, las cosas que no se negocian. Solo cuando uno tiene bien en claro eso, bueno, o sea, trataré de progresar en esto, trataré de mejorar en aquello, trataré de hacer tal cosa, perfecto. Mientras más pueda hacer, mejor. Pero al menos hay una cosa bien concreta. No puedo negociar ni con esto, ni con esto, ni con esto. Punto. Es como cualquier persona que tiene que conquistar una cosa, ¿no? O sea, bueno, muy bien, yo estoy acá, voy a subir este cerro. Voy a tratar, tengo nada más que 2 horas de luz. Voy a tratar de llegar a aquel punto, si me es posible, la cosa no está tan difícil como puede pasar de acá, llego al otro, mejor, y si llego a la cumbre, mejor. Pero, partamos de la base, estas cosas son innegociables, en primer lugar, menos de aquel punto concreto, no me voy a permitir llegar. Segundo, no voy a caminar más de tal hora, porque si no ya sería imprudente. Porque se me va a hacer la noche, entonces una conquista de ese tipo no tiene ningún sentido. Entonces las distintas cosas que uno ve, que a veces lo hacemos instintivamente, ¿no? Entonces, porque a veces uno, sobre todo cuando está trabajando en ciertos objetivos que apuntan no quizá a sacar un vicio, una cosa muy grave en mí, sino a mejorar en algo, uno empieza a cargar de cosas y a forjarse ideales muy utópicos que después, como de pronto, no, claro, cuando fui al plano real, a las cosas concretas, me doy cuenta quizá de que me propuse mucho y por ahí, bueno, como decimos nosotros, me manejé, entonces fue mucho, y el volver a la realidad significa, bueno, seamos realistas, en realidad me propuse demasiado. El volver a la realidad, en realidad es quizá incluso ni siquiera hacer lo mínimo que se podía hacer. Entonces por eso es muy importante decir, esta es la línea básica, con esto no negocio, o sea, esto es lo mínimo que sí o sí tengo que hacer, si puedo hacer más esto, tal, ¿no? Es muy importante eso, porque si no, muchas veces uno en esta tarea, digamos, no solo no avanza, sino que a veces incluso retrocede. Entonces, saber qué cosas son las que uno no debe claudicar. Bien, el trabajo de la voluntad, por supuesto, implica la mayoría de las veces que lo tiene que hacer uno ayudado de otra persona, un director espiritual o alguien que aconseje o lo que sea, ¿no? Eso es muy importante porque
En esto es clave también rendir cuenta, hablarlo, manifestarlo, a veces el hablarlo y explicar qué es lo que uno está haciendo, a veces hace que uno mismo lo vea con más claridad y se dé cuenta que pronto le aparecen cosas acá, pero no, podría haber hecho también tal otra, no me había dado cuenta, ahora que se lo digo a usted se me acaba de iluminar esto. Muchas veces el hablarlo hace que uno entonces tenga más claridad en las mismas cosas que expone. Entonces es muy importante que todo el trabajo de la voluntad sea un trabajo donde yo lo haga pidiendo ayuda, ¿no? A quien me puede guiar, o por lo menos quien puede ser testigo, de modo tal de que yo tenga que tenga ese acicate también de que voy a hablar con tal persona y le voy a tener que decir que de la última vez que hablamos, todo lo que me propuse no hice nada. Entonces a veces yo no, tengo que ir con algo en la mano. No puedo decirle de vuelta que una vez más estoy igual que antes. Lo cual, si los únicos testigos somos nosotros mismos y nuestra conciencia, es más fácil, digamos, achancharse. Evidentemente que una persona que hace dirección espiritual de forma frecuente, no necesariamente todas las veces que va a hacer dirección espiritual viene con un avance, porque a veces hay tentaciones, hay luchas muy grandes, entonces el gran avance a veces ha sido resistir, digamos, por lo menos mantenerse firme, pero después de un año de trabajo, uno tiene que decir, bueno, ¿en qué adelante? ¿Cuáles fueron los logros? Por lo menos esto que le dije antes de hacer, de plantear un plan concreto, de mostrar las debilidades que uno tiene, de ponerlas por escrito para verlas con claridad, eso, el hablar esos temas, hace que uno los vea con mayor claridad. Hay muchas personas que la pereza es tan grande que se les manifiesta incluso en este aspecto. Todo lo quieren trabajar de forma imaginativa. Porque no voy a decir de forma intelectual, de forma imaginativa. No lo pongan delante de un papel con un lápiz sobre él, porque no, yo prefiero trabajarlo así, más interiormente. Ahí hago mis planes, esos planes no los ve nadie. Uno cree que los ve y no los ve. Hay que ponerlo por escrito, de modo tal de que incluso uno mismo los vaya corrigiendo. No se confíen en eso, en toda esa tarea imaginativa, que además nos olvidamos de lo que habíamos pensado. Escriban, hagan esas listas. Cuando ustedes escriben y hacen un plan y 15 días después lo vuelven a agarrar y no entienden algunos puntos, ahí se dan cuenta que evidentemente uno no fue claro cuando lo pensó. ¿Y cómo? Ahora 15 días después no entiendo qué quiere decir este punto. O sea, la letra sí la entiendo, sé lo que está escrito, no sé qué quise decir con esto. Hay personas que a veces van a la dirección espiritual y le leen, incluso le puedo leer lo que escribí, y esto, pues puse esto porque tal cosa, puse esto porque puse esto no sé por qué lo puse. Y está bien, así ocurre eso. Es normal que pase eso. Pero muestra entonces cómo, fíjense, si incluso una cosa que yo lo escribí y después de un cierto tiempo no me acuerdo para qué quise poner o a qué me refería, qué estado de ánimo era ese que puse con estas palabras, entonces muestra qué importante es hacerlo. Es decir, si lo hubiera simplemente incluso hecho en mi interior y mentalmente, menos todavía, me puedo engañar mucho más todavía. Entonces, trabajar, además porque todo ese trabajo, el trabajo de escribir ya es un trabajo de la voluntad. El trabajo de ser claro, el trabajo de tener que pulir esas cosas, ya es un trabajo de la voluntad. Entonces, todo aquello en lo cual nosotros nos pensamos es trabajo de la voluntad. Bien, y sobre todo, como les dije antes, a pesar de que he mencionado las cosas más en el plano humano, nosotros partimos acá de que lo principal es siempre la ayuda de Dios. Y por eso el trabajo en la voluntad debe ponerse siempre
en manos de Dios, que es el que nos debe dar la gracia, sin la cual la pesadez de nuestra naturaleza herida a veces hace dificilísimo moverla y trabajar. Por eso entonces lo principal, ¿no?, aunque lo mencioné recién al último, pero lo principal es que este trabajo sea hecho todo en el orden sobrenatural. ¿No? Lo sobrenatural significa bajo la mirada de Dios, confiando en la gracia de Dios, pero confiando también que la gracia de Dios se va a manifestar en la medida en que yo vaya poniendo lo que está a mi alcance, no esperando que venga un ángel a presentarme un cofrecito con ahí unos kilogramos de voluntad para que yo saque lo que quiera, ¿no? Sino es en ese ejercicio Dios se va manifestando, ¿no? Como dice, ayúdate y Dios te ayudará, el dicho popular, mostrando es eso, hay que largarse a la obra, realizar eso, y a través de la acción concreta puesta en práctica, ahí es donde se manifiesta entonces la ayuda de Dios y la acción de Dios, ¿no? Bien, pidamos entonces particularmente esa gracia y no desestimemos ninguna de las oportunidades que Dios nos da en el orden ese de cada día para realizar ese trabajo tan importante en nuestra vida espiritual. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.